Ay, ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Y si no vuelve, ya valió madre. ¿Quién de ustedes no se ha enamorado alguna vez? ¿Cuántas canciones de amor hemos escuchado? Y bueno, ¿qué es el amor? ¿Se han preguntado alguna vez qué es esa palabra o cómo la describiríamos? Porque hay muchos que hablan del amor y hay tantísimas canciones, tantísimos poemas. Yo creo que es uno de los temas que más se ha hablado y de lo que todavía no tenemos una respuesta absoluta de lo que sería el amor. ¿Qué es para ustedes el amor? ¿Se puede enamorar más de una vez en la vida? ¿Existe solo un amor? ¿Existe el amor de tu vida? ¿O existen amores? Amores que matan, dice la otra canción. Hay amores que nunca olvidas, o existirá un solo amor, o pueden existir muchos amores. ¿Qué es para ustedes el amor? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cómo definiríamos esa sensación que nos hace expresar esa palabra que llamamos amor? Hay personas que se conocen desde un inicio y dicen, amor, yo te amo a las primeras citas. No sé si les ha pasado alguna vez, pero ¿en qué momento sentimos que esa palabra describe lo que estamos experimentando por el ser que amamos? Bueno, pues yo los invito a reflexionar en este episodio sobre el amor, pero sobre todo en esta primera etapa vamos a hablar sobre lo que no es amor para comprender o ir llegando a una negociación de lo que sí pudiera ser el amor. Por ejemplo, yo en algún momento he sentido una decepción por alguien porque idealizaba tal vez lo que yo quería que esa persona hiciera por mí, porque yo tenía un sentimiento profundo. Recuerdo uno de mis primeros amores, por ejemplo, que me fui a la casa y me puse a llorar después de que llevábamos como 2 días intercambiando cartitas de amor allá en la secundaria, por todos esos besos que no se dieron, esos momentos que no se dieron, esas etapas de ilusión que nos hacen pensar que estamos enamorados, ese proceso químico, esa explosión que sucede en nuestras emociones. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el amor. Y luego, en algún momento también hablaré de uno de mis autores favoritos para reflexionar. No sé si sea la verdad, pero por lo menos me hace pensar en lo que yo consideraría que pudiera ser lo más cercano al amor, o lo que describiría lo que sí es y lo que no es amor. Porque actualmente vivimos en un mundo de reciclaje, vivimos en un mundo donde todo es desechable. Puedes comprar un vaso, un plato y lo desechas. Y yo me pregunto también, ¿será que en la actualidad el amor es desechable y vamos desechando estas relaciones que ya no funciona, que ya no me gusta, que no me gusta que me cele, no me gusta que me esté molestando? Ahora con las redes sociales vemos también que podemos poner en nuestra descripción si estamos divorciados, si estamos separados, viudos, casados, y hay gente que usa también las redes sociales para tirar indirectas a su persona con la cual está en ese momento enojada. Le llaman el tóxico, la tóxica. Y yo me preguntaría, ¿por qué una persona está con alguien que es tóxico, que te intoxica? Y hasta qué grado te pudiera intoxicar, porque hablar de intoxicación pudiera ser una comida que te hace daño, que te hace vomitar, que te hace ir al baño, que te provoca náuseas, dolor de estómago, dolor de cabeza, calentura. Entonces, ¿eso es tóxico? Y si tú estás enamorado o enamorada de un tóxico, de una tóxica, ¿eso es el amor o eso es lo que tú estás buscando, vivir esas subidas y bajadas? Bueno, en algún momento también yo he pensado que el amor lo podíamos clasificar como una reacción química que, bueno, para mí existen 5 emociones básicas. Hay quienes las describen a las emociones básicas diferentes a las mías. Generalmente varias corrientes psicológicas categorizan 5 emociones.
Si algún experto escucha este podcast, pues nos puede decir por qué una de ellas, según mi criterio, no es una emoción, aunque todo el estudio psicológico que lo avala va a ser esta noche, este día, esta tarde, según estés escuchando el podcast, va a ser refutado por mí con un solo argumento. Bueno, generalmente la psicología o muchas ramas psicológicas aseguran que son 5 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira y asco. Para mí el asco no es una emoción, para mí el asco es una reacción. Es decir, yo tengo una emoción desagradable y me produce asco. Es como, por ejemplo, hay personas que viven en un lugar cálido, otras que viven en un lugar frío, y si tú no estás acostumbrado a vivir en uno de estos extremos de la naturaleza, pudieras considerar que en alguno o en otro lugar hace mayor o menor frío que las personas que viven ahí. Por lo tanto, el frío te puede provocar, la temperatura te puede provocar frío. Entonces la sensación es frío, la sensación es calor, la temperatura es una cosa. Bueno, con las emociones es algo similar. Creo yo que, por ejemplo, cuando ves a la persona que amas, te puedes sentir alegre, te puedes sentir triste si no la ves. Entonces también puedes tener miedo a perder a la persona que amas. Puedes sentirte enojado porque no te contesta el mensaje, la llamada. Pero asco, bueno, a lo mejor esa sensación, que yo no considero que es una emoción, sino una reacción, te puede provocar asco porque tal vez miraste que la persona se está besando con alguien más que no eres tú. Es una reacción según mi criterio, porque, por ejemplo, si yo veo a la persona que amo besando a alguien más, en vez del asco yo cambiaría el afecto, pero no como un paralelo, sino que considero que el asco, por ejemplo, se pudiera provocar también por una decepción. O sea, yo me pongo triste porque miré a la persona que amaba besándose con alguien más, entonces podría ser una de las reacciones que tuviera el asco. Por eso considero que no es una emoción. Yo pongo en su lugar 5 emociones básicas, que serían alegría, tristeza, miedo, ira. De nuevo. Yo pondría 5 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira y afecto. Solo cambiaría el asco por lo que ya expliqué. Entonces, según algunos pensadores que han hablado sobre el amor, para mí el número 1 y el que más me gusta filosofar con él es sin duda Platón, porque Platón nos hablaba que la persona amada debía poseer, bueno, la persona amante y amada deberían poseer en sí un equilibrio, deberían de tener un correcto equilibrio, y eso sería el verdadero amor. Muchos de nosotros tal vez hemos escuchado la frase del amor platónico y frecuentemente confundimos el amor platónico. Actualmente lo podemos decir: no, pues a mí me gusta una celebridad, a mí me gusta, no sé, pues Thalía tal vez, y digo, no, pues para empezar está casada, es muy exitosa, es muy poco probable que me la encuentre en algún evento y que ella me voltee a ver, y entonces voy a considerar que esa figura famosa es un amor platónico porque es muy difícil de alcanzar. Y aunque sí en palabras eso quiere decir el amor platónico, realmente no es el amor por una celebridad, no es el amor por alguien que no te hace caso, eso no es el amor platónico. Y ahora frecuentemente decimos: no, pues me gusta mucho tal o cual cantante, actriz, bailarina que no conozco, y eso no es el amor platónico. O también podemos decir que alguien de tu trabajo, de tu escuela, te gusta y que nunca te va a hacer caso porque es la persona más popular. Eso tampoco sería el amor platónico. Es decir, el amor platónico es mucho más que eso, y con regularidad lo usamos mal. Pero lo usamos mal porque considero, a mi criterio, que no conocemos lo interesante que es hablar sobre estos temas de una manera profunda, filosófica, porque le tenemos miedo a la palabra filosofía, porque pensamos que eso es para intelectuales. No, pues yo creo que tu podcast, me dijo un amigo, no lo voy a entender porque seguramente es para personas pues muy cultas. Y yo le digo, al contrario, este podcast es para la gente que quiere
entender, hablar, ver quiénes otros ya han hablado de estos temas que creemos que nosotros estamos hablando por primera vez. Y es ahí donde los griegos realmente ocupan un papel importantísimo en las culturas en general, o que muchas veces citamos a los griegos porque consideramos que su filosofía tocaba temas universales. Es decir, no porque los griegos hayan hablado del amor significa que en China no aman, o no sé, en algún otro país, que en México no amamos porque los griegos hayan hablado del amor, sino precisamente ahí es donde radica su grandeza, que hace tantísimos años personas como Platón hayan hablado tan profundamente y hayan analizado, que en uno de los libros favoritos que tengo pues es el Banquete. Y curiosamente, porque ahora este podcast está hecho con un amigo mío, ¿no? Y cuando yo conocí a este amigo, teníamos otros amigos, muchos éramos estudiantes y nos reuníamos en un café a platicar. ¿Y de qué platicábamos? De lo que creíamos que sabíamos. Los griegos también platicaban de lo que creían que sabían. Y para el maestro de Platón, que era Sócrates, él consideraba que el diálogo era la verdadera filosofía. Probablemente por eso Sócrates no escribió ningún libro y Platón intentó escribir los diálogos que Platón tenía con las demás personas. Platón consideraba que el amor, pues, era un sentimiento que debía llevarte hacia lo espiritual. Es algo idealizado, por eso decimos el amor platónico. Y como Sócrates era su maestro, probablemente esa es la razón por la que Sócrates no escribió nada, porque para Sócrates escribirlo ya no era la verdad, porque para él la verdad era lo que sucedía en el momento, la sabiduría o el conocimiento era lo que se generaba en ese diálogo. Entonces Platón tiene libros que se llaman Diálogos de Platón, donde seguramente él como observador miraba cómo Sócrates y otros invitados a ese banquete, porque se reunían así como nosotros a tomar café y hablar de lo que creíamos que sabíamos, pues ellos se reunían, y uno de los tantos temas principales en el libro de los Diálogos de Platón, precisamente donde es el banquete, encontramos que ahí se reunían celebridades, amigos y conocidos de Sócrates, y Platón como alumno pues seguramente tomaba nota, y esa vez se habló sobre el amor y sobre varias teorías que cada uno de los invitados tenía, entre una de ellas que existían unos seres que estaban conformados por ejemplo, es que tenían 2 manos, 2 pies, 2 cabezas, era como un solo ser conformado por el doble de lo que actualmente somos, o así lo podría entender. Entonces los dioses, enojados con este ser, se enojaron y los dividieron en 2. Pues uno de los relatos que se habla sobre ese amor, de por qué estamos buscando la otra mitad o la otra naranja, es porque fuimos divididos. Existía un ser que era hombre-hombre, mujer-mujer, y uno andrógino que era hombre y mujer, y eso explicaría a por qué constantemente estamos buscando nuestra media naranja. Unos buscan hombres siendo hombres, otros buscan mujeres siendo mujeres, y otros buscan lo contrario siendo heterosexuales, y eso era un tema que se habló en la antigua Grecia y que ahora pensamos que estamos tocando temas muy novedosos, porque estamos hablando de la libertad de amor y de que te puedes enamorar de la persona que tú quieres y aceptar tu cuerpo como tú quieres, pero lo cierto es que los griegos ya tocaron todos esos temas universales. He ahí por qué recurrimos a ellos con un pensamiento que ellos ya tocaron hace más de 2300 años, por ejemplo. Entonces, volviendo a lo que sí es amor, según Platón, pues el verdadero amante debería ser alguien que buscara la sabiduría, la justicia, que fuera valiente, que poseyera el valor, o más bien la virtud de la templanza. Entonces, según Platón, había que tener un buen amante, debería tener admiración por la persona que ama, valorar a la persona que ama, y su principal enfoque deberían ser las virtudes. Debería haber una conexión intelectual, desinteresado y profundo por el bienestar y el crecimiento de la otra persona.
Eso sería el verdadero amor según Platón. En la cosmogonía, en la cosmogonía griega o en la mitología griega, servía muy bien porque no era precisamente una religión. No, cuando hablamos de los griegos y que tenían un montón de dioses y los adoraban en ceremonias, no hablamos de las religiones como las conocemos actualmente, sino que esas metáforas, esas historias les ayudaban a reflexionar sobre su propia vida. Entonces, en esta mitología griega se creía que Afrodita era la diosa del amor, aunque Afrodita, no soy un experto en la mitología griega, pero sé sobre algunos personajes que me llaman mucho la atención. Por supuesto, Afrodita en sus etapas, porque se habla de una Afrodita urania, una Afrodita pandemos y una Afrodita que es considerada como la Afrodita de la naturaleza. Y yo en un inicio cuando leía decía, entonces son 3 Afroditas, es una, esta Afrodita es la Génetrix, que es considerada como la progenitora de la vida, de las fuerzas naturales, de la fertilidad, de la creación. Ahora lo podríamos entender en otras culturas como la madre naturaleza o algo parecido. La Urania sería la Afrodita que representa el amor celestial y espiritual del que habla Platón, lo ideal, alcanzar la belleza y la perfección, pero no necesariamente una belleza terrenal, porque por ejemplo en la actualidad y seguramente en todas las épocas de la humanidad, pues tú ves algo bonito ante tus ojos, según los gustos de cada quien, pues podrías decir, no, pues que tiene buenos pectorales o buenas piernas, buenas nachas o muy bonita cara, muy bonito cabello, etc. Pero esto, según Platón, sería algo que se puede acabar, algo que va a terminar, y por eso decía que el verdadero amante debe poseer las virtudes. Una persona templanza será una persona que tenga la prudencia para tomar decisiones sabias, reflexivas, que nos lleven a elegir. Entonces, es un control de las emociones, lo que les hablaba. Cuando eres templado puedes controlar tus emociones, la tristeza, la ira, el miedo, el afecto, y entonces cuando te sientas enamorado, verdaderamente no vas a tener desconfianza por la persona que amas, porque eres capaz de controlar tus propias emociones, eres justo, tienes un equilibrio correcto, eres valiente porque sabes con prudencia elegir las cosas que te convienen y las que no te convienen, y eso te convierte en un ser sabio que va a encontrar a la persona amada, y en esa persona amada va a encontrar virtudes que lo van a ayudar a crecer y que va a ayudar a crecer a la otra persona. Eso explicaría también el por qué queremos tanto a ciertos amigos y con un amigo no hay una conexión sexual. Generalmente la conexión sexual pues la experimentas con la persona que amas. Y eso sería de la tierra, está bien, pero Platón nos invita a buscar un amor excelso, elevado, espiritual, que nos lleve a un crecimiento, y entonces nunca tendrás miedo de perder a la persona que amas, porque existe tal conexión que juntos encontrarán un amor ideal, y por eso se habla del amor platónico como algo inalcanzable. Espero ustedes también experimenten un amor tan idealizado como Platón lo representa y podamos encontrar un equilibrio y un amor a la perfección. Si a ustedes les ha gustado este contenido, los invito a que nos sigan aquí en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que grabemos un podcast. Esto es Filosofía para Tontos.